Hola a todos, bienvenidos al curso de edición de video. Hoy es el primer día donde vamos a estar trabajando After Effects y pues esta es una serie de cursos que hemos preparado para ustedes donde vamos a utilizar unas 6 sesiones para trabajar After Effects. Luego trabajaremos otras 6 sesiones en Adobe Premiere, unas 4 sesiones en Adobe Audition y al final vamos a hacer un taller donde integraremos todos estos programas para hacer un trabajo que va a ser enfocado a todo el tema de redes en video, donde vamos a trabajar cosas de After Effects, cosas de Premiere, obviamente con audio, y vamos a hacer ya un video con un logotipo y con ciertos tipos de funcionalidades donde ya se renderice, se interprete, y vamos a hablar de cómo sería todo este manejo de video en redes. Entonces, pues bienvenidos al curso de edición de video, y hoy es la primera clase donde vamos a comenzar a hablar sobre fundamentos básicos para la edición de video, estos aspectos que necesitamos para que podamos comenzar a trabajar en todo este fantástico mundo. Lo primero que necesitamos saber es cómo funciona el flujo de trabajo de Adobe, porque claro, tenemos muchos tipos de programas y quizás podamos tener alguna confusión de cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Vamos a empezar con lo básico, y aquí el primero que está en esta cadena alimenticia, por llamarlo de alguna forma, es Adobe Illustrator, que es el programa que crea gráficos estáticos vectoriales. Es decir, si queremos hacer un logotipo, una infografía, una ilustración vectorial, recordemos que los vectores son todos aquellos gráficos que son escalables. De pronto ustedes han escuchado hablar de ese famoso formato llamado SVG o Scalable Vector Graphic. Es un vector, es una forma matemática. Pues en este caso es un lenguaje de programación basado en XML, basado en etiquetas, pero ese es un ejemplo de un archivo vectorial. Sin embargo, dentro del trabajo de diseño gráfico, pues es muy común utilizar el archivo .ai, extensión .ai, que es el archivo de Illustrator, y este podríamos decir que es el formato vectorial por excelencia, ¿no? Inclusive otros programas de otras casas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Autodesk, cuando se va a trabajar en 3D, y muchos tipos de programas soportan el .ai como formato universal de vector. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un lower third, ¿no? Que son los créditos que aparecen abajo del video, o si yo voy a hacer un logotipo y luego lo voy a animar, o si voy a hacer un personaje y lo voy a dibujar y luego pasarlo a un programa de animación, pues obviamente que vamos a estar utilizando Adobe Illustrator, que es supremamente básico y que pues es recomendado de hecho para tomar este curso. Igual si no lo has tomado, pues no importa, te vas a ir dando cuenta que puedes hacer muchas cosas, pero si vas a tomar este curso, igual te recomiendo que puedas tomar Illustrator. También tenemos a Adobe Photoshop, que es un programa que se ha hecho bastante famoso por el tema de los retoques, las fotocomposiciones, pero no solamente eso, sino que también es un programa de diseño gráfico. En Photoshop nosotros podemos hacer interfaces, todos los iconos, por ejemplo, que tiene el iPhone son hechos en Photoshop. Temas de videojuegos, todas las pantallas que nosotros vemos en Xbox, en PlayStation, ¿no? Que te sale el botón con la foto, el personaje, todas estas transparencias y manejos de colores, etcétera. En estas interfaces todo eso es hecho en Photoshop. Los empaques, ¿no? Si ustedes van a hacer mercado y ven los cereales, el personaje animado, todos esos dibujos, mucho de eso se hace en Photoshop, ¿no? En el tema de impresos, en carátulas de revistas, etcétera, etcétera. O sea, el manejo de Photoshop a nivel de diseño gráfico es bastante potente. También trabaja en temas de 3D en diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, haciendo las texturas de los elementos que van a Cinema 4D, a 3D Studio Max, a Maya. Todas las texturas se trabajan en Photoshop, pero también Photoshop puede trabajar 3D como tal por dentro, puede aceptar elementos en 3D, y yo puedo inclusive pues hacer texto en 3D y bueno, un montón de cosas. También de hecho puedo trabajar video en Photoshop, que es algo que a mucha gente de pronto
no le gusta mucho porque pues obviamente que si yo sé Premiere voy a preferir a Premiere, pero Photoshop puede hacer video. Yo puedo colocar transiciones, puedo hacer animaciones en Photoshop con fotogramas clave y todo esto. Entonces es un programa bastante extenso sin contar con todo lo que hago a nivel de diseño web, la exportación de GIFs, de JPGs, composición, que si voy a hacer un banner, bueno, en fin, Photoshop es súper básico. Y obviamente que si yo voy a trabajar Illustrator y Photoshop, pues en este punto es importante entender que los dos programas tienen un manejo bidireccional, es decir, que tanto los archivos que yo hago en Photoshop, o sea, los PSD, como los archivos .ai trabajan en conjunto, es decir, yo puedo llevar archivos .ai y meterlos dentro del lienzo de Photoshop, o puedo colocar elementos PSD e incorporarlos dentro de diseños en Illustrator si estoy haciendo, por ejemplo, un brochure, un plegable o algún diseño que requiera fotografías. Obviamente que puedo hacer eso. Y trabajan con doble clic, voy al programa, guardo, me devuelvo, ¿no? Entonces digamos que eso es una de las cosas que me parece muy interesante de trabajar con Adobe. Todos los programas son como una cadenita, ¿no? Porque tú, por ejemplo, llevas una cosa de Illustrator a After, de Illustrator a Premiere, de Illustrator a Photoshop, y todo es editable, lo guarda, se actualiza, o sea, es muy, muy productivo trabajar con los programas de Adobe, que pues de una vez podemos estar analizando esto. Hace parte del Adobe Creative Cloud, todos estos programas, ¿no? El Adobe Creative Cloud, que es el servicio universal de suscripción de Adobe, donde podemos acceder no solamente a todos estos programas, sino más. Estos solamente son los del flujo de trabajo en video. Hay otros más. Y podemos acceder al almacenamiento, 100 gigas de almacenamiento, todas las apps, que son muchas, apps para fotografía, apps para video, ¿no? Hay una app que, por ejemplo, se llama Adobe Clip, se las recomiendo, es gratis. Busquen ahí en la tienda de Google Play o en el App Store, Adobe Clip, y entonces con eso puedes editar videos en tu celular. Y hay una que se llama Adobe Rush, que es de las nuevas que salieron en el último Adobe Max hace ya casi un año. Entonces hay muchas aplicaciones, Adobe Capture, bueno, son apps que trabajan en el celular para ayudarnos dentro de todo el flujo de trabajo de diseño. Entonces, pues entendamos que todo esto hace parte del servicio de Creative Cloud, donde además también hay el servicio de fuentes, ¿no? Adobe Color, Adobe Typekit o Adobe Fonts, y también el servicio de color, que es Adobe Color. Bueno, en fin, hay un montón de servicios de aplicaciones y programas que tiene el servicio de nube. Bueno, dentro de este esquema, ¿no? Aparte de lo que hemos visto de Illustrator y de Photoshop, vemos también aquí hay un programa que se llama Lightroom. Este programa Lightroom, que de hecho se llama Adobe Photoshop Lightroom, ¿no? Podemos decir que son como primos cercanos. Es un programa que se utiliza especialmente para fotógrafos. Entonces, si yo, por ejemplo, cargo mi cámara, tomo mis fotos en formato de cámara RAW y quiero revelarlas, quiero almacenarlas, clasificarlas, hacerles una mejora, ajustes, retoques, todo lo que son temas puramente fotográficos, los hago en Lightroom. Por supuesto, Photoshop es el rey del retoque, es el rey de la fotocomposición. Todo el mundo conoce a Photoshop, pues porque es de fotos, ¿no? Pero por eso les nombraba las otras características que no son tan conocidas, pero Photoshop es un programa enorme. Y obviamente, pues Lightroom es como ese subprograma que se creó hace ya varios años, que se utiliza más que todo para temas puramente fotográficos, ¿no? Digamos que a un fotógrafo no le interesan los temas de diseño, los temas de 3D, los temas de web, no le interesa hacer un GIF animado ni todas las cosas avanzadas que tiene Photoshop, sino que obviamente se concentra en lo que son las fotos. Por supuesto, Lightroom es la mejor opción en este caso, y pues Lightroom y Photoshop trabajan de alguna manera en conjunto, o sea que posiblemente yo podría hacer alguna cosa en Lightroom que luego pase a Photoshop y de ahí al flujo de trabajo de video. Bien, por este lado, ¿no? Fíjense que yo aquí coloco una flechita que me lleva directo a esto que dice CH, ¿no? CH es un programa relativamente nuevo, creo que tiene unos 3 o 4 años, algo así, desde que Adobe comenzó a incorporarlo dentro de el Creative Cloud, y es un programa que se llama Adobe
Character Animator, ¿no? Se escribe character en inglés, character. Adobe Character Animator es un programa muy interesante que nos sirve para hacer animación de personajes. ¿Cómo funciona? Pues sencillo. Yo hago un personaje en Illustrator o lo hago en Photoshop, en cualquiera de los dos, y comienzo a nombrar las capas. Entonces a una capa, por ejemplo, de un ojo derecho le pongo ojo derecho, al ojo izquierdo le pongo ojo izquierdo, a los brazos le coloco, pues todo esto con palabras en inglés, ¿no? Arm, eye, neck, ¿no? En el caso del cuello, legs en el caso de las piernas, bueno, y cuando yo coloco esas palabras que él me pide, porque son como unas especies, digamos, de expresiones o que se pueden entender también como variables desde el punto de vista en que yo coloco esa palabra y esa palabra es una palabra clave para él por dentro trabajar su programación y hacer que esto se entienda dentro de Character Animator para que luego a través de la webcam el programa pueda asignar los ojos del personaje a mis ojos, ¿no? Hace como una especie de análisis, como una especie de cariotipo. Pues utilizando esta tecnología fantástica que se llama Adobe Sensei, que es inteligencia artificial aplicada en los programas de Adobe, y a través de esto él puede entender cuáles son mis ojos, mi boca, mis manos y los movimientos que yo hago en la webcam. Comienza Adobe Character Animator a aplicárselos a esos personajes y a crear movimiento, ¿no? De hecho, pues obviamente todo lo que yo hable, hay una cosa en animación que se llama lip sync o sincronización de labios. Entonces yo en ese programa Character Animator puedo decir, esta es la boca de la U, de la A, de la E, y entonces cuando yo hablo, él asigna esto, ¿no? Que de hecho es otra cosa también que puede hacer Animate, pero bueno, todavía no me quiero soltar hasta allá, pero allá también puede hacer un trabajo avanzado utilizando inteligencia artificial de Adobe Sensei para sincronización de labios. Pero el trabajo que hace Character Animator pues es fantástico para la animación de personajes y esto puede luego llegar a After Effects, ¿sí? O sea que los personajes que yo hago pueden llegar a After Effects y ahí pues obviamente hacer algunos efectos, aunque obviamente también hay que decirlo, lo que yo hago en Character Animator, en Character Animator podría directamente llegar a Premiere si solamente ya hice el personaje y lo quiero ya pasar al flujo del video. Pero si le quiero colocar algún efecto adicional, pues podría pasarlo por After Effects.